nuestro experto en música y está aquí con nosotros para hablar acerca de esta salsa colombiana que, pues yo quisiera saber primero cuál es la diferencia entre la salsa colombiana o la salsa cubana o la salsa, no sé, mexicana, venezolana. Yo creo que más o menos sigue las mismas reglas. La salsa es un género que más o menos es en cierto modo como el rock, es muy abierto, recibe muchas influencias, pero recordemos que la salsa nace en Nueva York. O sea, así la salsa, la cuna de la salsa es Nueva York. Los orígenes musicales están en el son cubano, en todos, prácticamente todos los ritmos caribeños y tropicales, digamos. Y cuando se mezcla con el jazz y las influencias de la música americana, pero la salsa es de Nueva York. Eso no O sea se que lo cuando olvida les nunca digan, nadie, ¿no? ay, que estoy muy nacional bailando Y salsa. evidentemente, bueno, ritmo latino. claro, y de ahí son Tito Puente y Celia Cruz y todos los grandes, gigantes nombres de la salsa que conocemos, son como de ahí. Entonces, hay que entender que ya lo demás serían como subgéneros, pero posiblemente el más importante porque se congrega como un movimiento en sí, es la salsa colombiana. Y sobre todo porque lo hace desde básicamente la época de los 60, cuando va naciendo y va surgiendo la salsa, ¿no? 50, 60 en Nueva York, ellos lo adoptan inmediatamente, ¿no? Oye, siempre se confunde muchísimo este género musical de salsa con la cumbia, por ejemplo, ¿no? Pues, y no tiene nada que ver. No, lo que pasa es que más bien ha habido una competencia muy grande en el gusto de mucha gente sobre qué es más importante. Evidentemente, a nivel de la cumbia colombiana, nada se le iguala. Y sobre todo porque la cumbia nació en Colombia. Ahí sí es la gran diferencia. La salsa colombiana, como quiera que sea, es un género adquirido, pero es muy importante, como quiera que sea. Tenemos grandes exponentes, desde los Corraleros de Majagual, que es una orquesta como icónica. Ellos son de 1962, de la época en la que va surgiendo todo lo que es la salsa, y pasa un poco como con las grandes orquestas, van cambiando los integrantes, van cambiando los cantantes, pero normalmente es el director de la orquesta el que le da la personalidad y que le da toda la onda, ¿no? Ellos grabaron más de 70 discos, evidentemente tienen ventas millonarias, muy grandes. Ahí empieza con la cosa de estar en festivales en Europa, en Estados Unidos, en Nueva York, grandes exponentes y muy respetados, ¿no? Ellos son como los máximos exponentes. Ellos son como los más de los papás. Hay muchos, ¿no? Entre ellos estaba, por ejemplo, Fruco y sus Tesos, de los cuales no tenemos mucho material, pero también eran una competencia muy grande con ellos. También uno de ellos, pasa mucho como en otros géneros, un cantante que estaba en un grupo se separa y forma otro grupo, o dos personas que solista. Exactamente, entonces siempre ves una gran, pasar muchos cantantes, muchos instrumentistas famosos, ¿no? Como con los propios Tesos, y también tenemos a los Latin Brothers, que también tenían que ver con Fruco y los Tesos, que después hacen su propia versión y también hacen cosas muy importantes, ¿no? Pero de ahí nos pasamos a Joe Arroyo, que precisamente fue cantante en los Latin Brothers, pero digamos que les robó un poco la cámara, porque él sí tuvo muchísimos éxitos, veintitantos discos, Grammy Latino, ¿no? O sea, premios, giras muy importantes, dejan, digamos... Sí, esta sí me suena cañón. Claro, En los años empezamos a ver 1600. los éxitos. ¿Cómo que 1600? Claro, Así porque... empezaba la canción en los claro. Ya decías que ya nos estamos yendo más atrás. Sí, Héctor acaba de decir que hace poquito. Lo que pasa es que ahí te va, hay un fenómeno. Lo primero que surge de la cumbia colombiana no es muy famoso en México. Es la realidad de las cosas. Son las agrupaciones que se van formando después en la década de los 80, los 90, incluso los 2000, las que van agarrando como más fuerza, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay grupos que se roban la cámara, como digamos, ¿no? Un ejemplo muy claro es la 33. Es una orquesta, la orquesta La 33. Ellos se ven a sí mismos como un colectivo de músicos, más que como una orquesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos son de 2001, por ejemplo, se forman. Ya tienen 18 años, digamos. Se alejan de este formato que tenían las orquestas de editar 2 y hasta 3 o 4 discos al año. Ellos dicen, no. Nosotros se van a un formato un poco más rock internacional, donde grabas un disco, haces una gira de 2 años, luego grabas otros discos. No hay tantas producciones
pero son más cuidadas. Son exponentes de lo que se llama la salsa dura colombiana o la salsa brava. Sí. Eso quiere decir, hay menos vocales, hay menos melodía, menos voz, digamos, Letra, ajá. y más instrumentos. Se le da una presencia muy importante a los solistas, ¿no? Y cada Y es que cada cuando uno de empiezan ellos. a durar también mucho más, entonces estas rolas, ¿no? Porque antes duraban 9 y se empiezan a hacer mucho más extensas. Que de Sí, repente más estás en la pista de largas. baile y dices, ¿por qué no Exactamente. termina? O sea, ya Muchas duró 10 veces- minutos la canción. Ajá, muchas veces ya en la pista de baile son mixes, Claro, pero sí. a fin de cuentas en la salsa sí se empieza a dar mucho esto y son sobre todo los grupos de salsa que explotan más la parte jazzera, ¿no? Claro. Donde improvisan y también pues, metales, ¿no? el lucimiento de los músicos en sí también es muy importante. En este sentido también viene la orquesta Guayacán, Oh, que es bueno, cuando ya también. empezamos a oír nombres que en México Son fueron muy conocidos. grandes. Exacto. Igual algunas de esas posiblemente en otras partes son más importantes, pero también me estoy enfocando a los que fueron muy importantes Claro, en México, aquí en ¿no? México. Y entre ellos está obviamente la orquesta Guayacán, ellos sí nos dejan muchos éxitos, como quiera que sea, ya ahí ya empieza a haber más rotación en radio, las estaciones digamos, de ranchero se empiezan a transformar en estaciones de regional, como le dicen ahora, para todos los Para términos. meter todo. Sí, para Se meter vuelve todos los géneros. más comercial, Ajá, digamos. exacto, se empezó a volver más comercial y tenemos ya, van preparando como quien dice la antesala de lo que venía después. Esta orquesta la forman Alexis Lozano junto con otros y es cuando que él también formó el grupo siguiente del que vamos a hablar, que es el grupo Nietzsche. Él deja, muy al principio, deja Grupo Nietzsche, exactamente, deja Grupo Nietzsche y empieza con la Guayacán. Entonces, hay una digamos, rivalidad muy importante con el Grupo Nietzsche, ¿no? Claro. Ambos compiten en número de éxitos, giras por todo el mundo. Amigos y rivales. Amigos y rivales, digamos, ¿no? Y bueno, creo que son los que llevan ya la cuestión de la salsa colombiana a niveles internacionales muy importantes. Se presentan en Japón, en cualquier festival de jazz, en donde quiera que se te ocurra, puedes encontrar a grupos de salsa, pero en específico grupos de salsa colombiana tocando ahí. Nietzsche nos deja muchos éxitos a nosotros, ¿no? O Pues ya sea, está, La existe Aventura, el término Calipachanguero. salsa yaceando, ¿no? Salsa yaceando, Ándale. sí. De hecho existe. Y bueno, la salsa y el jazz han estado relacionados desde el principio porque el jazz forma parte de los ingredientes con los que se hizo la salsa, ¿no? O sea, donde se generó la salsa, ¿no? Y creo que en Colombia encontró un nicho muy particular porque le pudieron dar su personalidad, ¿no? Digamos, o sea, hicieron lo suyo, hicieron su trabajo, vinieron a conquistar nuevos mercados y aquí tenemos como claros ejemplos estos grupos que pues, ya dejaron su huella y se forman parte de la música latina internacional. Héctor, muchísimas gracias por habernos